Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Todos los lunes estamos acá para analizar los temas del día o de la semana, y esta semana, durante toda la semana, hemos tenido un tema que ha rebotado en todos los medios de comunicación, y es la propuesta del expresidente César Gaviria sobre la justicia transicional. Fue una propuesta hecha en un artículo del domingo hace 8 días, duró toda la semana en debate, y las columnas del día domingo de todos los analistas se fueron en esa dirección, examinando uno u otro pormenor de esa propuesta. Y hoy la tenemos acá en La Controversia con invitados muy conocedores del tema, protagonistas del tema. El doctor Todd Howland, que es el director de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Unidos de las Naciones Unidas en Colombia. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias, Todd. Tenemos también a Camilo Sánchez, que es de la Fundación de Justicia, que examina estos temas. Es un grupo de mucha calidad en el análisis, varios columnistas pertenecen a esta Fundación de Justicia, y Camilo ya hace seguimiento a este tema. Muchas gracias, Camilo. Buenas noches, León. Muchas gracias por la invitación. Guillermo Rivera, que fue parlamentario por el Putumayo y ahora está en cabeza de la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, es consejero de Derechos Humanos, trabaja con una persona encargada del posconflicto, que es el ministro Naranjo, y pues viene a acompañarnos hoy para traer el punto de vista del gobierno. Muchas gracias, Guillermo, por estar acá con nosotros. Buenas noches, León, y muy complacido de estar aquí con los televidentes de Canal Capital y de La Controversia. Y el general Juan Salcedo Lora hoy estuvo en una reunión especial con César Gaviria en Acore sobre este tema especialmente, y bueno, representa un mundo de los oficiales retirados, pero también de la fuerza pública tan interesada en este tema. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Valencia, encantado. Bueno, nos vamos para oír en palabras directas de César Gaviria en qué consiste su propuesta y recoger alguna opinión sobre esto, y luego venir al debate. La justicia transicional básicamente nace del Estatuto de Roma o de la creación de la Corte Penal Internacional, diciendo que en cada proceso se debe de buscar verdad, justicia y reparación. Los combatientes, esto es los grupos guerrilleros o las FARC, la fuerza pública, y por el otro lado los no combatientes, que de alguna manera no tuvieron acceso a la ley de justicia y paz. No servirá la justicia transicional para los delitos comunes, ni para los crímenes atroces por fuera del conflicto, ni para quienes abusaron de su condición, por ejemplo, para violar menores o matar gente indefensa. Eso no tiene cobijo en la justicia transicional, léase falsos positivos. La fuerza pública debe quedar blindada de futuros procesos. Deben tenerse en cuenta en los actuales procesos quién ha sido condenado o acusado por omisión y quién por acción, y de todas maneras todos deben tener acceso a justicia transicional. Los colombianos no queremos de ninguna manera que se presente una situación en la cual los guerrilleros estén en la calle, los jefes guerrilleros o haciendo política, y los militares en la cárcel. Eso es algo muy indeseable que ocurrió en el caso del M-19 y que no se debe repetir. A mí me parece muy bien que una voz tan autorizada como la del presidente Gaviria y muchos otros colombianos empiecen a descubrir las normas del marco para la paz y a socializarlas, que están escritas desde el 20 de junio del 2002. La verdad es que allí ya se prevé que no solo los guerrilleros, sino todos los servidores públicos, porque todos ellos son agentes del Estado, puedan ser cobijados por la justicia transicional en el marco del conflicto armado interno. Paramilitares fueron juzgados según la ley de justicia y paz, pero los auxiliadores, los civiles, llámense empresarios o políticos o miembros de la rama judicial, ellos no han tenido acceso a ninguna justicia transicional y los están juzgando con normas mucho más severas que a los jefes paramilitares, mientras que los miembros de los grupos paramilitares están en la calle
en su casi totalidad, salvo los jefes, los otros están corriendo los riesgos de procesos o ya han sido condenados a penas mucho más severas que los jefes paramilitares. Mientras no se firme el acuerdo en La Habana, también quiero aclarar eso, no hay beneficio para nadie. Si no se firma el acuerdo en La Habana, todo esto queda en letra muerta y el marco de la paz no se aplicará jamás para ninguno. Solo podrá aplicarse beneficio del marco para la paz, para guerrilleros, para militares involucrados, para otro tipo de colombianos si se firma el acuerdo. Estamos en la controversia y hoy con el debate sobre justicia transicional puesto sobre la mesa por el expresidente Gaviria. Y empecemos por acá con el doctor Todd Howland. ¿Cómo se ve desde Naciones Unidas esta discusión en Colombia? ¿Cómo está la comunidad internacional ante este debate? Bueno, primeramente estamos muy atentos sobre este debate, porque hoy en día los estándares internacionales están desarrollando y ya están en desarrollo por, bastantes años. Yo creo un problema que existe en la zona de debate es que mucha gente habla de justicia transicional como un tipo de milagro, ¿no? Que justicia transicional puede resolver todos los problemas de sociedad. En realidad, justicia transicional tiene unos componentes ya desarrollados, ya probados en varios países, y tienen otros componentes para todavía desarrollar. Yo creo que hay una necesidad para tratar de aterrizar un poco más este debate, ¿no? Porque yo creo que justicia transicional puede tener una definición por una persona, puede tener otra definición por otra persona. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de justicia transicional, es importante de comenzar a hablar sobre la misma cosa. Y todavía yo creo no está todos los colombianos hablando del mismo idioma cuando se habla de justicia transicional. Pero yo creo es muy importante que haya este debate, porque está dentro de un proceso de paz. Yo creo es importantísimo que varios sectores de sociedad colombiana están mismo poniendo su opinión y están expresando su opinión. Yo creo es necesario en este momento para la sociedad colombiana. ¿Usted está de acuerdo con César Gaviria sobre que cobija a todos, guerrilleros, militares, paramilitares, políticos, empresarios, que la justicia transicional debe cobijar a todos los que han estado de alguna manera vinculados al conflicto? Yo creo la idea de justicia transicional es para mejorar la sociedad, para llegar a unos objetivos concretos, ¿no? Para crear una sociedad donde hay no repetición de violaciones de derechos humanos, o de crear una sociedad que mismo entiende qué pasó en la zona de verdad, o una sociedad donde mismo hay una reparación para las víctimas. Entonces yo creo que es importante primeramente para definir dónde Colombia quiere ir, cuáles son los objetivos, y después se puede decir, bueno, no hay una limitación en la zona de quién puede estar dentro de este paquete de mecanismos en la zona de sociedad colombiana. Yo creo, a veces de debate comienza un poco, está avanzando mucho sin tener un debate fundamental en la zona de donde la sociedad colombiana quiere ir. Porque hay mucho debate sobre si la gente tiene que ir a cárcel, que no tiene que ir a cárcel, si hay bien para tener una comisión de verdad o no. Bueno, ¿quién puede ser mismo parte de una justicia transicional? Yo creo que todas esas preguntas son un poco más, se están más por ahí, ¿no? Hacia el futuro. Sí. Camilo, ustedes pues son una organización especializada en este tema. Y para el televidente es muy importante que le explique, cuáles son como los beneficios que puede tener la justicia transicional para los implicados, pero cuáles son las obligaciones de los implicados. A veces pues se hace énfasis en los beneficios, a veces otros hacen
énfasis en las obligaciones. Pero estas dos cosas las contiene la justicia transicional y es muy bueno que el televidente entienda eso y en qué se diferencia de la justicia normal y común que se aplica a todos los ciudadanos. Sí, claro, León. Yo estoy de acuerdo en que hay distintas énfasis y distintas concepciones de justicia transicional y por eso a veces el debate es muy etéreo porque hablamos de dos concepciones distintas y así no podemos discutir. En primer lugar, yo creo que justicia transicional para todos, definitivamente toda la sociedad colombiana tiene que participar del acuerdo político a partir del cual hagamos los mecanismos de justicia. Entonces, si a mí me preguntas que si todos los involucrados deben estar, claro, nos involucra como sociedad. Ahora bien, la idea de la justicia transicional es establecer unos mecanismos que nos permitan, sumados con otros mecanismos políticos, que nos permitan hacer un ejercicio de ver el pasado para enfrentar nuestro futuro. Algunos de esos mecanismos requieren que haya justicia porque son mecanismos orientados a individualizar aquellos hechos y aquellas personas que participaron de ese pasado para que podamos de alguna manera pasar la página pero habiéndola leído primero. Y por eso la justicia transicional se enfrenta a un enorme reto y es cómo hacer esa individualización cuando hay una violencia masiva. Y para hacerlo, por eso, no es una justicia que busque máximos, pero sí que busca mínimos, el máximo de justicia posible dentro de unas limitaciones. Y por eso, mecanismos de justicia transicional son muy generosos en otorgar beneficios cuando hay, asimismo, contribuciones muy beneficiosas. Por eso yo creo que el debate está mal planteado cuando uno habla de es un ejercicio del principio de igualdad cuando personas que han cometido lo mismo tienen el mismo castigo. Yo creo que esa es una visión errada, porque uno debería preguntarse cuál ha sido la contribución de esas personas a ese futuro de esa sociedad. Si la contribución es similar, yo diría, ahí se justifica el principio de igualdad y tener beneficios parecidos. O sea, pero si la contribución no es la misma, no creo que debería ser el mismo beneficio. La contribución es en verdad. Si usted va allá, si usted lo individualiza. Y en reparación. Y en reparación, usted lo individualiza, usted va y dice, bueno, yo cometí estos crímenes en medio del conflicto, me ayudaron a cometer o me dieron las órdenes determinadas personas y al mismo tiempo pues yo estoy dispuesto a ayudar en el proceso de reparación. Eso consiste la persona que acude allá. Por esa contribución recibe unos beneficios que es pues limitación de la pena o rebaja de las penas o incluso hasta ir a penas alternativas distintas a cárcel. Entiendo que ese es el mecanismo para que lo entienda la gente. El gobierno no fue, se dice, alguna gente dice, no, fue que al César Gaviria lo puso Santos a decir esto, pero es un poco grosero con César Gaviria, que es un expresidente con mucho carácter, que se vincula a Santos a que lo mandó a hacer este planteamiento. Pero en todo caso sí hubo un pronunciamiento después de Santos, después del pronunciamiento de César Gaviria, un poco favorable al tema. ¿Cómo se debate esto en el gobierno, Guillermo? Pues León, a mí me parece que es importante poner las cosas en su contexto porque el gobierno viene desde hace años trabajando estas ideas. Lo primero que hizo el gobierno fue impulsar la ley de víctimas y restitución de tierras, que es un mecanismo de justicia transicional. Después el gobierno impulsó lo que se conoce como el Acto Legislativo para la Paz, que define unos principios constitucionales sobre la justicia transicional. Y a mí me parece que lo que el presidente Gaviria hizo fue, ya en concreto, en blanco y negro, desarrollar los principios que están establecidos en el Acto Legislativo para la Paz. A mí me sorprende un poco que la gente sienta que todo lo que ha dicho el expresidente Gaviria es novedad. Y si usted lee el articulado del Acto Legislativo para la Paz, va a encontrar que se está hablando de la justicia transicional para los actores del conflicto en plural. Nunca se pensó cuando se discutió el Acto Legislativo para la Paz que esos principios solamente podrían desarrollarse para la guerrilla de las FARC. Claro, como ya hubo una oficialización de las conversaciones con las FARC, se entendió
que el acto legislativo, mucha gente entendió, y los críticos del proceso de paz enfilaron su artillería de oposición y de críticas, porque consideraron que lo que se estaba haciendo en el acto legislativo para la paz era una suerte de instrumentos para facilitar la reincorporación a la vida civil de las FARC, pero resulta que esos principios son para los actores del conflicto, ahí están consignados. Luego me parece que lo que el presidente César Gaviria ha planteado son ideas en blanco y negro, desarrollando eso que ya está establecido en la Constitución. Y yo diría que, claro, la definición y la aproximación conceptual que hace Camilo es compleja y, digamos, es proveniente de un académico. Digamos, yo no me siento un académico, pues vengo del Congreso, ahora estoy en el gobierno, pero yo, digamos, diría que la justicia transicional son unos mecanismos que lo que pretenden es garantizar que en la transición, en algunos casos de regímenes totalitarios a regímenes democráticos, en el caso colombiano, de un conflicto armado a la paz, pues los derechos de las víctimas queden garantizados, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Luego, lo que el expresidente Gaviria ha planteado son mecanismos que lo que buscan es fundamentalmente garantizar esos derechos. Fíjese usted, la Ley de Justicia y Paz, que ya tiene 10 años de ser puesta en marcha, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que tiene 3 años largos de estar en vigencia, y a pesar de ese par de esfuerzos, todavía hace falta mucha verdad. Y una figura de estas, digamos, que involucre a todos los actores del conflicto, que le permita a todos los actores del conflicto acceso a mecanismos de justicia transicional, pues, y aquí sí comparto la tesis de Camilo, el asunto no es quiénes se van a beneficiar de los mecanismos de justicia transicional, sino qué va a facilitar en términos de verdad, de justicia y de reparación las figuras de justicia transicional que finalmente se puedan establecer. Muchos dicen, bueno, esto a los militares sí les va a gustar. Otros dicen esto a los políticos que terminaron involucrados les va a gustar. Pero recuerde usted, León, que muchas veces hemos debatido en espacios como este y en foros académicos que hay una verdad que todavía es muy, digamos, muy tímida, y es la verdad de la vinculación del empresariado con el paramilitarismo, por ponerle un ejemplo. Yo creo que estos mecanismos facilitan que esa verdad aflore más rápido y que quienes finalmente terminen ganando sean las víctimas y la sociedad en su conjunto, en la medida en que esos hechos no se vuelvan a repetir. Y es que hay algo que normalmente no se dice, y es que si todo eso se conoce, la consigna es que una vez conocido, toda la sociedad colombiana tenga perfectamente claro y asuma un compromiso, toda ella, de que ese tipo de situaciones no se van a volver a repetir, porque las garantías de no repetición son un elemento fundamental en un mecanismo de justicia transicional. De lo contrario, digamos, una verdad para que no ocurra nada y las cosas más adelante se repitan, pues pierde sentido todo este esfuerzo. Así que yo, para resumir, diría que el presidente César Gaviria lo que ha hecho es plantear unas ideas, desarrollando algo que ya la Constitución tiene establecido como unos principios de justicia transicional. General Salcedo, ¿qué ambiente hay en las fuerzas militares? Usted que pues viene de ese mundo, conoce los debates que se dan. ¿Qué ambiente hay allá? Bueno, creo que se está sucediendo un cambio muy importante, porque en un pasado muy cercano había cierta reticencia para participar en las discusiones y había cierta desconfianza de la justicia transicional. Hoy el panorama es totalmente diferente. Tú lo dijiste hace unos minutos que en el día de hoy nos reunimos los representantes de las organizaciones de oficiales de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía con el presidente Gaviria para oír de él directamente y aclarar y preguntarle el alcance de cada uno de los puntos que él trató. De manera que hay mucho interés y se está hablando ya dentro de la reserva. Yo hablo por la reserva, como miembro que soy de la reserva activa del Ejército en este caso, de que hay mucho interés y especialmente hay mucha confianza por lo que pueda
usarse y aprovecharse de la justicia transicional, porque definitivamente la justicia ordinaria ha sido aplastada brutalmente por el peso demasiado severo de la cantidad de víctimas, de la cantidad de personas responsables que puede resultar de un proceso tan largo como este. Solamente dentro de la justicia ordinaria tú tendrías que tomar todos los integrantes de todas las fuerzas opuestas o en rebeldía con el Estado, la fuerza militar participante, la comunidad, y eso sería un proceso de nunca acabar en la justicia ordinaria. De manera que es imperiosamente necesario entrar a trabajar y como lo dice el marco jurídico, pues el Congreso tendrá que crear los mecanismos, y en eso yo tengo mucha confianza, porque los colombianos somos muy buenos para generar iniciativas. Como lo dijo el doctor Howland, no hay un esquema preciso de la justicia transicional, pero aquí estoy seguro que aflorarán iniciativas para crear nuevos mecanismos que de pronto no han sido utilizados en otros países. Eso es factible. De manera que todo depende, como decía el doctor Rivera, de lo que suceda en La Habana. Si allá se llega a una decisión final y se aprueban, si hay un acuerdo, pues ya empezará el proceso de la justicia transicional, que necesariamente va a terminar en el referendo, para darle la legitimidad que el pueblo le va a dar a ese proceso y a todo el paquete completo que procede de La Habana. De manera que nosotros estamos convencidos de que la justicia transicional es el mecanismo apropiado para hacer la traslación del conflicto al posconflicto o a la paz que nosotros nos merecemos. Y muy claro lo dice el doctor Rivera, tenemos que aferrarnos a esos mecanismos, porque necesitamos urgentemente parar este conflicto y garantizar precisamente la no repetición de los hechos violentos. Vamos a una pausa y volvemos con este apasionante debate sobre la justicia transicional. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un programa de su franja de opinión, hoy con el tema de la justicia transicional y el revuelo que armó el expresidente César Gaviria con esa expresión, justicia transicional para todos, y bueno, lo que se deriva de todo este debate. Doctor Howland, siempre los opositores a este tipo de propuestas siempre esgrimen como una especie de coco, dicen aquí en Colombia, como una especie para amenazar todas estas discusiones, es la Corte Penal Internacional. Eso no se puede por la Corte Penal Internacional. Y yo quisiera ver qué ambiente hay en la comunidad internacional frente a este hecho, y es, nosotros los colombianos vamos a coger un marco de justicia, vamos a hacer una ley de justicia transicional, quizás vamos a hacer una refrendación, a nuestra manera, seguramente, al punto de acuerdo que lleguemos entre todos. Eso lo respetará la comunidad internacional. ¿Qué no le gustaría a la comunidad internacional? ¿Qué obligaría a, por ejemplo, una intervención de la Corte Penal Internacional en estos procesos, ahora que estamos discutiendo este punto de justicia transicional? Bueno, el Corte Penal Internacional va a estudiar mismo muy acerca de qué está pasando aquí en Colombia. Y que yo pienso que la Corte piense que esta justicia transicional va en realidad a ser una impunidad. Yo creo que ellos van a actuar. Pero también si esta justicia transicional va a traer beneficios por la sociedad,
No, la idea de justicia transicional no es de traer beneficios por los victimarios, es para la sociedad. Entonces ellos van a estudiar que mismo la situación de derechos humanos está mejor o no. Ellos van a estudiar que las acciones tomadas por las personas responsables por violaciones fueron serios o no fueron serios. Que las personas responsables tomaron responsabilidad y que había acciones. Entonces yo creo de amenazas real de la comunidad internacional porque hay límites en la zona de hoy en día en la zona de violaciones de derechos humanos. Entonces no se puede tener un punto final como en Argentina hace años. Es mismo necesario de tratar las violaciones de pasado de manera bastante seria. Y si ellos piensan que mismo esta es simplemente beneficios por todos los victimarios, yo creo sí van a tener una intervención. Entonces es mismo depende de ustedes, los colombianos, para llegar de soluciones creativas que está dentro de marco internacional, pero también que tomen en serio que sí, había violaciones y violaciones serias hechas por varios actores durante este conflicto y que hay una necesidad para responder a sus víctimas. Porque aquí en Colombia mucha gente dice, bueno, este es el primer proceso de paz, que los derechos de víctimas están mismo en el centro. Pero para estar en el centro, tiene que ser en el centro, no los beneficios para victimarios. Entonces yo creo ahí es algo bastante peligro, ¿no? Cuando mucha gente está diciendo, bueno, ahora vamos a tener la justicia transicional, vamos a disfrutar unos beneficios. Beneficios no son gratis. Tiene que tener un proceso bastante duro. Y este va a ser un proceso que va a ser difícil para esta sociedad. Y también las víctimas, ellos son la gente con derechos. Y que ellos piensen que sus derechos no fueron respetados en este proceso, ellos van a quejar a la Corte Penal, ellos van a la Comisión Interamericana, ellos van de propias Naciones Unidas. Entonces ellos son los portadores de derecho. Entonces es mismo en este proceso que la dinámica de poder no cambia en la zona de víctimas y victimarios. También yo creo que las transformaciones no son adecuadas y se van a tener una intervención. Un punto muy polémico que ya ha salido esta semana es el de los falsos positivos. Entonces dicen, bueno, todos sí, pero los falsos positivos no. También he oído la idea, la tesis, que la sostuvimos en una reunión, la sostuvo él en una reunión con militares, Héctor Riveros, que es un amigo personal, pero que es un analista, y estuvimos con los militares de la tercera división en el Cauca, precisamente hace 10 días, 2 días en un análisis. Después estuvimos también con los coroneles en ascenso a generales, y ese era un punto clave. ¿Ustedes cómo ven eso como fundación? ¿Han tocado el tema de los falsos positivos? ¿Eso se inscribiría dentro de la justicia transicional? Ahí deberíamos pensar en cuáles eran los móviles de los delitos que nosotros creemos que hacen parte del conflicto y entonces entrarían en este arreglo. Por ejemplo, si uno pensara que el enriquecimiento individual de una persona que usó el conflicto para enriquecerse, estamos de acuerdo en que eso haría parte de nuestro arreglo de justicia transicional. Porque algunos de las conductas que hoy en día se conocen como falsos positivos eran algo parecido. Era utilizar el hecho del conflicto, pero para obtener una ventaja personal. No tenía nada que ver con la disposición de cómo se hacía la guerra, de dónde se afectaba el enemigo, sino si eso me iba a proporcionar a mí como individuo una ganancia. Y entonces eso es lo que es más difícil, ese tipo de cosas, pensarlas como parte de delitos que realmente se cometieron en el conflicto. Entonces eso es lo que tiene que ser parte de la discusión de la sociedad colombiana. ¿En dónde vamos a trazar la línea de cuáles eran los delitos que uno podría decir sirvieron solamente a un interés común, solamente a un interés individual, o cuáles sí estaban relacionados con lo que sucedió en la guerra? Pero muy probablemente esos, entre más individual sea el beneficio, pues menos cabida tendría un delito dentro de nuestro proceso de transición. Uno de los casos, general Salcedo, que también
pues ha sido muy polémico fue el del coronel Plazas Vega, que participó en un hecho doloroso del país, de guerra, en que la contraparte estaba allá en M-19, que después pues recibió algo más generoso que lo que se discute ahora, de justicia transicional. Yo también la recibí, que fue un indulto y una amnistía para los que no teníamos procesos, en ese momento de negociaciones de paz, e indulto para los que ya estaban condenados de las guerrillas a las que pertenecimos, ellos al M-19 y yo al ELN. Y Plazas Vega queda por ese mismo hecho, por los que aconteció en eso, en una condena bastante dura. Hoy se piensa precisamente que ese hecho es el que no puede ocurrir, que los guerrilleros estén en la cárcel, los guerrilleros estén haciendo política y los militares en la cárcel. Pero este caso y otros casos que ya han sido juzgados o que entrarían en esa justicia transicional, hay la disposición para entrar en esa justicia transicional de personas afectadas como Plazas, que se ha alegado desde la inocencia y no desde la aceptación de que estuvo en un hecho, que hubo cosas que fueron indebidas e ilegales, aún en una confrontación militar como la que ocurrió. ¿Usted cree que había la disposición, por ejemplo, de Plazas Vega, otros que estén condenados en este momento, para decir, bueno, yo me meto en este camino de la justicia transicional, que implica aceptación de esos de cargos y después comparecer allí para recibir beneficios jurídicos? Sí, es muy difícil. Cuando tú tocas casos puntuales, nos salimos de la justicia transicional porque eso es sumamente amplio. Ahora, la declaración de Alfonso Plazas hace unos meses dijo: yo no me acojo porque yo no me siento responsable de haber cometido ninguna violación a la ley. De manera que él se siente inocente. Y si dice, no, lo primero que tiene es que la verdad, y decir la verdad, él está diciendo su verdad, y su verdad es de inocencia. De manera que ese caso es concreto, como te digo, no daría para analizar esto. Ahora bien, de los acuerdos de La Habana, que es donde se genera todo, es que estamos pendientes. Hay una cantidad de indefiniciones todavía que son necesarias para llegar al punto de cuando el Congreso tenga que crear los mecanismos de justicia transicional. En ese momento se sabrá todo. Hoy, en la discusión, precisamente, hablábamos de la posibilidad, la pregunta que tú le hiciste al doctor Howland, de la intervención de la Corte Penal Internacional. Nosotros tuvimos ya la Ley de Justicia y Paz y el caso de las autodefensas ilegales, y la Corte Penal Internacional no dijo nada. De manera que tenemos ya un taller de ensayo aquí internamente de un conflicto sumamente grave con unas soluciones que se aplicó la Ley de Justicia y Paz y no pasó nada. La Corte Penal Internacional no intervino. De manera que si no intervino en esta primera oportunidad, podrá intervenir en la segunda oportunidad. Todo depende, lo que dice el doctor Howland. Todo depende de si la favorabilidad es hacia las víctimas, que es la lógica, porque estamos hablando de darle todos los derechos a las víctimas, de resarcir el daño causado a él, a la familia, a la sociedad, a las víctimas en general, y finalmente a la no repetición. Si eso se conserva dentro de la Ley de Justicia y Paz, dentro de la justicia transicional, no habrá problema con la Corte Penal Internacional, con la absoluta seguridad. Ahora, si lo que se pretende es crear una impunidad para los infractores, para los agresores de esas pobres víctimas, no hay nada que hacer. Se nos viene la Corte Penal Internacional para encima. De manera que, por eso los casos puntuales no es lógico manejarlos, porque lo primero que hay que esperar es que se termine el proceso de Plazas Vega. La Corte Suprema de Justicia en cualquier momento se puede pronunciar y puede producir la inocencia por la no responsabilidad de él. ¿Es posible? Sí, es posible. Entonces ya tu ejemplo no serviría. ¿Ves?
De manera que nosotros estamos confiados. Yo conozco a él. Lo conozco desde que era un cadete de la escuela militar y fue mi subalterno durante varios eventos. Conozco la calidad de hombre que él es y yo sé que es incapaz, pero totalmente de producir un efecto como el que le están endilgando. Yo confío en que él salga libre, repito, porque lo conozco. Si yo no lo conociera, yo no me atrevo a juzgar. De pronto habrá muchos ejemplos que me preguntan a mí, yo no conozco a esa persona, no me atrevo a juzgar. ¿Sí? Pero la mayor parte de las personas que están cuestionadas, yo sé el nivel de comprometimiento que tiene porque estuvieron cerca del límite de la ley o porque están produciendo testigos falsos con mucha asiduidad en el caso de los militares incursos en cualquier proceso. Hay demasiados testigos falsos. De manera que eso nos preocupa enormemente. Así como nos preocupaba inicialmente que la justicia transicional nos colocara en la misma situación de las leyes de punto final en Argentina y en Uruguay, en Chile, en Centroamérica, que no sirvieron para nada porque después subió un gobierno de izquierda y dijo, no, esto no era para los militares y ahí están en la cárcel, pagando condena de 20, 30 años, personas que su único delito, por ejemplo, yo conozco varios casos, se defendieron el cuartel de un ataque de las guerrillas. Y al final, los guerrilleros que atacaron están hoy libres, están ostentando cargos muy importantes dentro de la administración del país, y los que se defendieron están pagando 20 y 30 años de condena. De manera que esas leyes de punto final a ese estilo no conviene. Y una de las aclaraciones que hizo hoy el presidente Gaviria precisamente fue ese, dijo, no, es que tiene que ser con raseros diferentes porque estamos hablando de organizaciones criminales, totalmente criminales, a organizaciones que están cumpliendo la ley y protegiendo al Estado durante 40 o 50 años. Es que cuando tú que me conoces de tanto tiempo, con 41 años diciendo el uniforme del ejército, y yo no me acuerdo de haber intentado siquiera violar la ley penal porque mi formación me lo impedía. Y esa es la generalidad de la oficialidad, la suboficialidad y los soldados. Ahora, cualquier persona puede violar la ley. Y entonces, allá dentro se sancionó muchas veces a violadores de la ley penal, dentro de la justicia penal militar. Ahora, no esperamos que sea la justicia penal militar la que nos vaya a manejar la justicia transicional, sería un absurdo. Pero eso lo determina ¿quién? El Congreso de la República. La experiencia del representante en ese sentido es amplia. De manera que esperamos, primero, que haya los acuerdos necesarios, que ese acuerdo nos lleve al siguiente paso, que es la producción de unas leyes en el Congreso, la refrendación que hace la comunidad colombiana para legitimar todo el proceso y finalmente pasará a la Corte Constitucional que le dará el visto bueno a lo que se haga o echará atrás lo que crea que es inconveniente o no constitucional. De manera que hay una cantidad de pasos importantísimos que tienen que darse. Pero uno que me parece que es importantísimo es la refrendación del pueblo colombiano a lo que se está haciendo en Cuba, porque si no, pues tendríamos que volver otra vez a la guerra. Y ya tú sabes cómo fue la guerra y cómo es la guerra. De manera que nadie desea que eso vuelva a sucederse. Doctor Guillermo Rivera, o sea, está ahora como alto funcionario del gobierno, pero participó en la política. Y fue un gran representante a la Cámara y participó en las lides desde la provincia y desde las regiones apartadas. Yo hice la investigación académica sobre la parapolítica y claro, después actuó la justicia, en algunos casos severa, tiene ahí 61 condenados, parlamentarios condenados, ahí hubo otros 67 investigaciones que muchas están abiertas sobre parapolítica. En el caso del Parlamento, hacia abajo se hizo menos. Pero fíjese, cuando hice investigación, pues había una parte del Congreso, parte del Ejecutivo, pero el fenómeno de la parapolítica que llevó a 12 gobernadores en las elecciones de 2003
a 251 alcaldes y a unos 4.000 concejales. Esas son mis cuentas. De manera que allá hay un campo todavía abierto. Y eso pues es de una investigación hecha por una fundación, por un equipo de investigación, pues que muchas limitaciones. Pero hay un universo grande de los políticos involucrados con ilegales, algunos para enfrentar a la contraparte, la subversión, pero otros como un dispositivo para controlar el poder local, para enriquecerse. Oye, eso es lo que habla de 12.000 procesos abiertos en fiscalía. Decía el fiscal, el presidente Santos mencionó 13.000. Entonces hay un gran mundo allá. Usted que es de ese mundo de la política, ¿cómo recibirán eso? ¿Los políticos concurrirán a todo este proceso de reconciliación, a contar las cosas y a obtener los beneficios de justicia transicional ahí? Usted que viene de ese mundo, ¿ve sensibilidades para hacer eso en ese mundo de los políticos? Pues no me atrevería a darle una opinión del hoy porque las tareas de gobierno no hacen fácil que uno esté interactuando como antes con los políticos, pero yo le diría algo en general frente a lo que ha ocurrido. Quienes defienden la ley de justicia y paz y critican todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno para lograr un acuerdo que le ponga fin al conflicto, se amparan en que ellos promovieron en su momento desde el gobierno que fueran privados de la libertad los paramilitares y eso les parece el gran logro. Y yo le doy la vuelta a ese argumento. Yo diría un poco en términos de lo que plantea Camilo. ¿Cuáles son los beneficios de sus víctimas? Hay apenas 20, creo, sentencias ejecutoriadas en Justicia y Paz. Es decir, por 20 condenados hay órdenes judiciales para reparar un número determinado de víctimas. En estos días, no sé si fue la Contraloría o alguna entidad llamó la atención sobre el monto de las condenas pecuniarias de los políticos que terminaron siendo responsables por nexos con el paramilitarismo versus lo que realmente habían pagado. Decía tal vez en estos días en alguna de las emisoras alguien que el único que ha aportado es no sé si el coronel Hugo Aguilar, que aportó ya $1 millón. Entregó $1 millón como parte de su obligación pecuniaria por los delitos con los que fue condenado. Por lo tanto, el establecimiento de unas penas privativas de la libertad, que fue lo que hizo la Ley de Justicia y Paz, lo que muy poquito ha garantizado son los derechos de las víctimas, porque claro, algunas verdades han aflorado, pero en términos de reparación, ya como verdad judicial, frente a 10 años de vigencia, los resultados son pequeños. Pues así ocurrió que tuvo que el gobierno impulsar una ley de víctimas que precipitara una reparación de carácter masivo, independientemente de si los victimarios habían sido identificados e independientemente de si habían sido condenados o no. Por lo tanto, me parece que lo que está evidenciando esta realidad es que no es el monto de la pena lo que necesariamente beneficia a las víctimas. Y desde la perspectiva de los beneficios de las víctimas y desde la perspectiva de las garantías de no repetición, pues es desde donde hay que evaluar las bondades de una propuesta. Yo pienso que poco a poco, con la Ley de Justicia y Paz primero, luego sus defectos, por supuesto, la Ley de Víctimas, con sus bondades y quizás con los errores que cometimos cuando la impulsamos, luego el acto legislativo, ahora viene la propuesta de César Gaviria, creo que la sociedad colombiana va entendiendo cada vez más cuál es el significado de la justicia transicional. Y el significado es que se conozca la verdad, que exista voluntad de reparación y que luego de conocerse esa verdad dramática, esa verdad dolorosa, realmente exista un compromiso del conjunto de la sociedad de decirle un no más a eso.
y que esta sociedad no se pueda quiso meter transitar. con los políticos usted. Está muy diplomático. Vamos a otra pausa. Estamos en La Controversia, transmite en directo Canal Capital un programa de su franja de opinión. Hoy el debate sobre la justicia transicional. Doctor Todd Loewen, esto de cárcel o no cárcel es una cosa que se debate. La gente, pues, acá, mucha gente y las propias FARC hablan de, bueno, penas alternativas. Ya las FARC, yo lo siento ya, primero, aceptarse como que han cometido delitos por fuera del derecho humanitario, por fuera del derecho internacional humanitario, han afectado a la población civil, han cometido crímenes de guerra, también frente a sus rivales en estado de indefensión, aceptan eso y aceptan ir, a mi modo de ver, con reticencias. Unas veces dicen que sí o que no, pero están ya metiéndose en el tema de la justicia transicional. Pero, y seguramente, han hablado de verdad, han hablado de reparación, han hablado... No tienen que hablar mucho de condenas, porque la mayoría están condenados. Hay gente que tiene hasta 100 condenas de los líderes de las FARC. O sea, con ellos no es que no se hayan condenado, todos los están condenados, toda la cúpula está condenada. Entonces, obviamente parten de las condenas que van a aceptar verdades y van a decir verdades y reparación, pero sí hay un punto que es que en ellos son reiterativos, no van a pagar cárcel, penas privativas de la libertad no, otro tipo de penas sí. ¿Eso cómo se ve? Bueno, esta pregunta es bastante difícil y yo creo como primeramente... Pero usted entiende que yo tengo que hacerla y que usted no, eso va a creo... hacer el esfuerzo de contestarla. No, voy a hacerlo. Es la pregunta. Yo creo va a depender mucho de qué va a pasar. Yo creo como yo hablé ahí en el comienzo de hora, yo hablé que mucho va a depender del paquete de mecanismos que existe y cómo son implementados. Yo creo sí hay un debate que es real dentro de comunidad de derechos humanos. Sí mismo hay un mínimo en la zona que la gente tiene que pagar cárcel para violar este tipo de derecho. Hay mucha gente que dice que sí. Hay otros que tienen posición que es un poco más flexible, que sí tiene que tener investigación, sí tiene que tener sanción, pero depende de perspectiva de los objetivos de sociedad colombiana. Porque, bueno, durante un conflicto no hay mucha opción. Tienen que mismo poner a la gente en cárcel para prevenir violaciones y también para sancionar. Después de un conflicto, en este momento es importante ver que hay varios tipos de responsabilidades. Hay responsabilidades penal, también hay responsabilidades organizacionales. Entonces, cuando estamos hablando de tienen que ir a la cárcel para violar X, podemos decir que hay mucha gente que cometieron crímenes contra la humanidad que no están en la cárcel hoy en día en Colombia. Es cierto. Pero yo creo que es lo más importante, es de decir, bueno, este debate es un debate serio. Yo puedo tener una opinión que dice, bueno, si ellos van a trabajar por 10 años para restaurar los derechos de sus víctimas y que sus víctimas piensen que mismo son, bueno, que había un cambio real en sus vidas, bueno, tal vez. Pero también es bien difícil para decir, bueno, hoy en día hay una línea aquí que indica que no. Estas personas que cometieron estos crímenes tienen que ir a la cárcel por 8 años, 10 años, 4 años. Esto en realidad tiene que depender de los mecanismos y cómo van a ser implementados. Yo creo también hay una contradicción que es importante para todos para entender, que sí hay condenas actuales, pero en la zona de sistema de justicia, ¿qué va a pasar?
ellos fueron, sentenciados en absencia. Entonces, ellos tienen la habilidad de decir, bueno, yo quiero mi día en la corte. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar este proceso antes que van a llegar a la sentencia? Entonces, también hay un plazo de tiempo muy difícil para Colombia, en la zona de cosas prácticas, ¿no? No simplemente que yo puedo decir, no, tiene que ir a la cárcel. Pero ¿cómo? Va a ser un tiempo. Se acabó el tiempo. Ah, disculpen. Entonces, los esperamos el próximo lunes en otro programa de La Controversia, con otro tema candente. Les agradezco mucho la participación y como ven, este es un debate que continuará. Muy buenas noches.